En los libros hallarás el tesoro del saber. A propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, esta noche vamos a indagar si es verdad tanta maravilla. ¿Es verdad que la gente ya no lee? ¿Cómo les va a las editoriales independientes? ¿Y será que la industria editorial está perdiendo billete a dos manos? La pregunta es, ¿la gente debe leer? Pues de una manera muy elemental, sí. Es mejor leer que no leer. Indagamos cómo se hace un libro para que lo lean personas ciegas. Y para comenzar, veamos qué está pasando con la reproducción ilegal de libros. Esto es Fractal y cuando escuchen la campanita, den vuelta a la página. Una amenaza es la piratería, la fotocopia y el robo de libros. En el caso de nuestras librerías, los libros que más se roban son los libros de ciencias sociales, filosofía, política y derecho. Cuando tomo un ejemplar de un libro y me lo robo físicamente, lo que estoy cometiendo es un hurto común y corriente. Hay un problema que tiene que ver con el precio del libro. Para algunos, la percepción es que en Colombia el precio del libro es muy alto. Y en el Estado necesita un poco de mayor voluntad en proveerle los recursos a las bibliotecas para que puedan tener a disposición esos libros y de cierta manera hacer ver a la gente que existe un espacio en el que pueden acceder al conocimiento sin necesidad de que incurran en algún delito. En Colombia la ley permite que los libros y los textos sean fotocopiados en la medida en que sea razonable y proporcional para el uso pretendido de la fotocopia. En Colombia es perfectamente legal sacarle una fotocopia a un libro para usos académicos y para usos privados y estudios, siempre y cuando esa fotocopia no se utilice para fines comerciales. Una sociedad que está creciendo, que son familias donde el 60% de la población colombiana que labora gana el salario mínimo, no se justifica porque habría otras formas, están las bibliotecas. Pero en las mismas universidades a mí me tocó que los profesores le decían sus paquetes de lecturas están en la fotocopiadora. Muchas de las prácticas de fotocopiar libros tienen que ver con lo costoso que terminan siendo estos recursos para los estudiantes, por ejemplo, o para muchas personas. Para el libro ya en este momento lo de la fotocopia no es tan grave como es lo de los datos que compran las universidades. Compran los libros para tenerlos durante un determinado periodo, le dan un código a los estudiantes y ellos entran, ellos no tienen necesidad de comprar los libros. El Internet lo que ha hecho es democratizar un poco los contenidos y hacer que la gente pueda hablar de lo que le gusta, de lo que le interesa y asimismo crear como comunidades en las que la gente que le gustan cosas muy similares pueda interactuar. Lo digital es diferente, por lo tanto hay que adecuar la legislación para que atienda también este nuevo o ya no tan nuevo espacio que es diferente en algunos aspectos al espacio no digital. ¿En qué momento ya no estamos hablando de acceso al conocimiento sino de piratería? Pues ya hay que referirse al derecho penal y entonces ahí hay que ver si hay intención, hay que ver si hay ánimo de lucro y hay que ver el alcance comercial que pueda tener ese acto. La piratería sigue rampante. En los llamados bestsellers, ellos tienen un ojo tremendo para los libros que son de mucha venta. Cuando yo reproduzco una obra literaria estoy afectando los derechos patrimoniales de autor que tiene el autor o titular del derecho sobre la obra y eso está tipificado como un delito en el Código Penal. Su nombre oficial es la Imprenta Nacional para Ciegos de Colombia. Nosotros consideramos con mucho cariño que es la fábrica de puntos del Estado colombiano, porque allí se fabrican puntos libros de poesía, libros de literatura, libros infantiles, se fabrican todo a través de los puntos para el conocimiento de nuestros ciegos de Colombia. El sistema Braille es un sistema de lectoescritura en alto relieve que se adecua para la lectura de nosotros las personas ciegas.
Este sistema braille era originalmente un sistema militar de enviar mensajes encriptados, mensajes en la noche, para no tener que utilizar la luz y ser detectados. Entonces iba en alto relieve para leerlo con el tacto, digamos. Pero pues digamos, lo importante del Luis Braille es que lo simplificó a 6 puntos, lo perfeccionó. Hay colecciones disponibles, por ejemplo, en la Luis Ángel, en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas también hay libros en braille, todos a título de préstamo. Si se trata de comprar libros en braille, pues hay pocas alternativas, la mayor parte los produce el INSI, pero pues bueno, pueden conseguirse también fuera del país, por supuesto. Nosotros, para las personas ciegas, tenemos braille, tenemos macrotipo o letra aumentada para las personas de baja visión. También utilizamos termoformado, que es a través del calor ir haciendo la figura en una hoja de plástico. También tenemos la posibilidad de impresoras 3D para imprimir la figura en 3 dimensiones para que la persona ciega, al tocar, se dé un apoyo más para el acceso a la información. Los libros táctiles pues tienen de interesante que, aparte de incluir el braille, hay texturas implicadas y hay representaciones de los personajes de una manera bastante realista, siguiendo unas bases que son, las llamamos la gramática táctil, ¿no? Que es la manera como se deben organizar las imágenes para poder ser comprendidas a través del tacto. No excluimos como los gráficos, los dibujos, o a veces recurrimos a que el dibujo, el contorno esté en alto relieve para que la persona pueda conocer un mapa, pueda conocer una figura humana. Es decir, que también recurrimos a otras alternativas para el acceso al conocimiento. Y es muy importante, digamos, decir que este sistema de lectoescritura lo usamos todos los ciegos del mundo, digamos, hasta en chino o en otros idiomas que tienen un sistema totalmente diferente de lectoescritura que el español. También se usa el sistema braille porque es universal. Bueno, personalmente a mí me gusta leer más en formatos digitales. Bienvenido a Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia /vertical Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia, Boble Trome, 100 años de soledad, nivel de encabezado 2. Pero entonces harían 2 grandes alternativas: a través del tacto, como es el braille, o a través de escuchar libros. Y de hecho aquí en el instituto también contamos con la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia, que es una biblioteca digital donde se pueden descargar libros desde cualquier parte del país, y es una muy buena alternativa para acceder al conocimiento. El principal y el más utilizado es los software lectores de pantalla. Entre ellos el más famoso es el JAWS, y es así, es una lectura realizada a través del oído. Es un programa que convierte en voz todo lo que esté consultándose en la pantalla. No solamente el texto, sino también permite identificar los iconos y permite navegar por internet, o permite pues diferentes relaciones con el computador. Enter, seleccionado www.inti.go.co. Nuestros servicios, nivel de encabezado 2. La página tiene 13 regiones, 20 encabezados y 75 enlaces. Realmente digamos que es una actividad mágica, porque es poder leer en medio de la ceguera, pero poder descifrar y poder adquirir el conocimiento a través de un sistema de puntos. Desde entonces 4 animales y un duende van a la biblioteca a leer juntos en braille. En Fractal nos hicimos la pregunta del millón. Con tantas series y tanto chat, ¿es verdad que la gente ya no lee? Para 1991, Colombia aparecía como uno de los peores lectores del mundo, con un índice que apenas superaba el medio libro por año. 25 años después, entre la población lectora mayor de 12 años, el 47,5% leyó libros, con un descenso de menos de 1 punto frente al 2014. Se calcula que, en promedio, una persona leyó 4,3 libros en 2016. En 2014, este promedio fue de 4,2 libros.
En 2016, el 90,7% afirmó leer en formato impreso y digital, mientras que en 2014 esta proporción fue más baja. Por rangos de edad, los mayores porcentajes de lectura están en las personas menores de 40 años. La pregunta es, ¿la gente debe leer? Pues de una manera muy elemental, sí. Es mejor leer que no leer en el mundo, porque si no se pierde uno. Leer es importante. Yo quiero arroz y no pasta, si el paquete no es transparente. Leer, como un acto mecánico de descifrar los signos sobre una página. Que después de decir más, yo puedo ir leyendo no solo los signos en la calle, sino una carta, quizás un texto, quizás un poema, quizás un cuento, pero son cosas con una mayor o menor dificultad. Leer es como hacer ejercicio, igual, uno se entrena. Entonces hay que promocionar la lectura con todos los contenidos que se pueda. Y es sobre ese nivel de lectura sobre el cual se mide los niveles de alfabetización de una sociedad. Lo que pasa es que la gente también leerá en la medida en que el objeto libro esté cerca de ellos. Porque pues si la gente no se estrella con un libro, pues no hay manera de que empiece la curiosidad por ese contenido ni que empiece a leer tampoco. Las grandes casas editoriales lo que hacen ahora es que publican a los autores locales, ¿no? Y ahora ya no importan, sino que imprimen acá los otros autores. Nuestra labor en ese sentido es ofrecerle a la gente, y si funciona, detectar cuál es esa necesidad en este momento actual de nuestra vida para dar libros que den un aporte a la sociedad y sobre todo a la vida de la gente. Que la gente estudie o lea no son los mismos gestos, no es el mismo hábito. Colombia consume mucho más libros de no ficción que de ficción, que es un poco una tendencia internacional. Es la categoría a nivel global que mucho más libros se mueve, y el no ficción nosotros categorizamos desde libros académicos, también entra el desarrollo personal, libros por ejemplo testimoniales, mucho tema de ensayo histórico. La industria editorial supone que los lectores están ahí. Supone que leer es una cosa sensacional, supone que la gente tiene acceso a los libros y tiene con qué comprarlos y tiene tiempo para leerlos y tiene manera de desentrañarlos, y solo los pone ahí y después se queja porque la gente no lee, pero hacen poco para que la gente lea en realidad. Nosotros, como empresa privada, somos un agente más. Tenemos un rol ya asignado, que es la edición de libros, con lo cual nos tenemos que ceñir estrictamente a ello. No interferimos en las políticas públicas, participamos. Hacemos labor con las bibliotecas, trabajamos con promotores de lectura. Tenemos diálogos con los actores públicos que tienen que ver con las políticas que desarrolla el Estado, y celebramos mucho todas esas iniciativas que se van dando. ¿Qué puede hacer un gobierno en los hábitos de lectura? Ampliar el acceso a los libros, que en este país sigue siendo restringido. Ofrecer los espacios para la lectura y ofrecer el tiempo para la lectura. Pero formar hábitos lectores es una tarea de muchas décadas de trabajo continuado de muchos estratos de la sociedad hacia ese fin común. Los padres, los maestros, las bibliotecarias, las políticas públicas, el acceso, los editores, los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha visto una política de promoción de lectura en la adquisición de libros para las bibliotecas, pero esa campaña de promoción de lectura debe ser mucho mayor, ¿no? Deberías tratar que haya más librerías. En la medida que pase esto, habrá más públicos que se acerquen a las librerías. No es fácil convertir a alguien en un lector, porque no es un encanto inmediato. Entonces es algo que hay que construir, como cocinar un buen plato versus comerse un sándwich frío.
Después de comerciales, nos vamos a meter en el mundo de las escritoras colombianas y de las adaptaciones literarias en televisión y radio. Puede ser bastante diferente en cuanto a la técnica, pero no en cuanto a la historia. Se tiene que respetar la historia. Se pueden adaptar diálogos y escenas, comprimirlas o extenderlas, pero no se puede cambiar la historia es sagrada. También conoceremos un poquito de dos plumas colombianas que vale la pena leer. Yo considero que hace unos 10 o 15 años no era tan conocido Fernando Molano. Lo más importante es que él escribía sobre un tema auténtico, que es el amor. Hace un año, varias escritoras de renombre pusieron el grito en el cielo porque el campo literario del país las estaba relegando. A raíz de eso, hoy nos preguntamos sobre el papel de las mujeres en nuestras páginas. La producción literaria depende de cada quien y digamos que no necesitas recursos del Estado para poder escribir, es realmente muy sencillo, necesitas papel y lápiz y nada más. Pero el papel del escritor también tiene otro tipo de funciones, que es también dar a conocer su obra. Y digamos que ahí es donde a veces se necesita cierto tipo de apoyo del Estado para que cree espacios. Podemos pensar en una contradicción ahí, porque es necesario que haya un apoyo por parte del Estado en la publicación, que a mi juicio no es suficiente en este momento, digamos es mínimo, y sin embargo me parece que es importante que en el poco apoyo que hay haya una mirada, digamos, abierta y no se busque, digamos, identificar o encontrar un mensaje específico que la literatura vehicule, ya que la literatura es un espacio de apertura y de libertad. En este momento se están publicando las mujeres escritoras, así como hace 10 o 20 años lo que estaba de moda era hablar de la ecología, la nueva moda es el feminismo y es un boom comercial que se ve en la moda, que se ve en los contenidos de televisión y que se está viendo en los libros. Eso no significa que si se están publicando se están leyendo más o que se está difundiendo su obra. Lo que está pasando con la poesía colombiana, resulta que hay un fenómeno en este momento, hay un boom de poetas mujeres que están siendo publicadas, que están siendo reconocidas y que están proponiendo voces y que están transgrediendo además una tradición, digamos si lo podemos llamar, de poesía masculina. Para este año, 2018, a cualquier persona se le prenden las alarmas cuando ve un panel de 10 hombres que hayan decidido excluir escritores afro, escritores indígenas y escritoras mujeres. Habla sobre la manera en la que el ministerio entiende lo que es el país y lo que narra el país. Que haya boom publicitario, no sé si eso se refleja en ventas, pero que las editoriales están apostándole a las mujeres, la están apostando. Tú vas a llegar a las librerías y te vas a encontrar con una línea de editoriales independientes que se están ocupando del género de la poesía y están haciendo publicaciones interesantes en un formato novedoso, pero cuyos nombres todavía no tienen un boom mediático como sí lo tienen las escritoras novelistas. Y yo no sé hasta dónde la gente entra, se interesa por el libro, mira el nombre de la poeta, lo ojea, pero no va a invertir, no va a comprarlo. Por un lado, he tenido la experiencia de hablar con editoriales que quieren publicarme solamente porque soy mujer, y a mí eso no me interesa porque yo no escribo con mis tetas, pero en el caso de participación en eventos hechos con recursos públicos, en donde históricamente no se le ha dado espacio ni a las mujeres, ni a los indígenas, ni a los afro, me parece importante que esas cuotas, por llamarlo de alguna manera, se abran. Entonces el jurado va a empezar a mirar en los manuscritos o en la producción literaria una definición preestablecida de qué es esa cuota, qué es la literatura de género. Casi que obligar también a los autores para poder ser publicados a pensar en una cierta dirección, en donde queda
la posibilidad de que la literatura sea una forma de resistencia. Yo siento que las mujeres que pueden acceder a ser publicadas son mujeres como yo, mujeres privilegiadas, clase media alta, que han tenido una educación con nivel de posgrado, que se mueven en una esfera académica, que siempre se han movido entre círculos culturales. Tiene mucho que ver con el lugar en donde está la palabra impresa y lo que se publica en Colombia, ¿no? Porque también los hombres que acceden también son hombres que tienen estas mismas condiciones de privilegio. Hace 25 años, Fernando Molano Vargas se dio a conocer con la novela Un beso de Dick. Después de su temprana muerte, el nombre de este escritor y crítico colombiano sigue brillando por sus textos sin tapujos. Fernando era amigo, hermano, cómplice y alguien que me enseñó la postura en la vida que tengo yo hoy. ¿Dónde estaba? En cine con Marcos. Sí. Me mandó un abrazo que mañana viene a visitarlo. ¿Y qué vino? Azul profundo. Sale un tipo igualito a usted, tiene que verla. La importancia de Fernando Molano en la literatura colombiana radica en su temática, ¿no? Es decir, ha logrado captar muchos lectores a través de la temática homosexual y sin embargo el mismo Fernando en una entrevista de hace, no sé, 20 años decía que él no era un escritor de movimiento homosexual, sino un escritor que escribía sobre el amor. ¿Y cómo se vive eso ahora? No tanto por ellos, sino por los que son sus hijos. A ver si es cierto eso que yo detesto tanto y que sale por ahí de una generación desencantada que ha perdido la ilusión de un hombre nuevo, a la que yo personalmente aún creo y seguiré creyendo. La profesora de literatura Marta Fajardo de la Universidad de Ibagué lo describía como un ángel con jeans, como salido de una película. Así era, un ángel con jeans. Nos conocemos en la Universidad Pedagógica Nacional en el 85. Yo quería ingresar al grupo de teatro. Él ya tenía cierta experiencia en teatro de la Distrital. Y el día que lo veo, me deslumbra, me quita lo gay, digo qué hombre tan guapo, un papacito ahí parado en la puerta y las amigas con las que estábamos, ¡ey, mire ese churro! Y entonces con él pasaba esto, tú lo veías así todo musculoso y todo fuerte y ¡hola niñas! Tenía pura voz de niño chiquito. Empieza la complicidad por el hecho del reconocimiento de la homosexualidad de cada uno, ¿no? Que él no tuvo ningún problema en hacerla visible y yo menos, la verdad. Esta novela lo que trae es una historia de amor de adolescentes. El ambiente que trae es el ambiente de los adolescentes, el colegio, la música que escuchan, las películas que ven, el fútbol y más nada. Solo trata de una historia de amor muy sencilla, muy cotidiana, supongo yo. Cecilia. ¿Qué hora es? Ya es domingo. Pues yo creo que es una obra muy importante, sobre todo porque creo que es una especie de gran compañero que ha motivado muchísimo a una generación, a una nueva generación. Yo considero que hace unos 10 o 15 años no era tan conocido Fernando Molano. Lo más importante es que él escribía sobre un tema auténtico, que es el amor. Y eso lo hace muy importante porque lo aleja del canon que de pronto puede ser un poquito despectivo con este tema, que le puede parecer cursi, porque en la literatura de Fernando el amor es algo sumamente auténtico y algo que no es posible falsear. ¿Está muy triste? Sí. ¿Por qué? Porque manito. Para esta sociedad, la obra de Fernando Molano representa la libertad de ser. Sin peleas, sin rabia, sin sentarse a darle a usted un discurso mamerto, nada.
Yo soy así, soy tranquilo, soy fluido, me siento orgulloso de quién soy. Eso que para mí es una lección de vida. Así yo no veo a Fernando Molano como un revolucionario, como un provocador, como alguien que necesariamente provoque una especie de molestia en la sociedad. Es una de las grandes dificultades en la publicación y circulación de la literatura de Fernando Molano en los años 80 y comienzos de los 90, que es cuando él estaba escribiendo. Pues yo creo que tiene que ver con que pues, la sociedad es lo suficientemente machista, pero también lo suficientemente conservadora como para no permitir ninguna diferencia, ni siquiera en la literatura. Digamos, esa resistencia a su publicación, que ahora se hace, digamos, mucho más posible, pues es una muestra, digamos, de esa potencia que su literatura tiene, yo no sé si para transformar, pero sí por lo menos para señalar una posibilidad que no siempre estamos dispuestos a ver. Digamos que por encima de las particularidades físicas, de las sexualidades, la escritura de Fernando Molano demuestra que la autenticidad de los sentimientos es una posibilidad que se puede dar en cualquier género y pues en el caso particular de Fernando Molano del homosexual. Felipe, pensando a... Yo no sé. No se vaya, Felipe. No me deje ir. No se vaya. No me deje ir. No se vaya. No me deje ir. Fernando tiene una historia de amor y ternura entre dos adolescentes. La literatura, sin ese apellido, digamos LGBTI o lo que sea, tiene también un apellido que es la literatura, digamos, hegemónica o la literatura heterosexual, blanca, ¿sí? Tradicional, que como es la común, pues no es necesario nombrarla de una forma. Sin duda mi identidad de género no es como el motor más grande al momento de escribir, ni mi identidad de género ni mi identidad sexual. Vamos a usar la categoría LGBTI como una forma de encasillar para poder separar un grupo de autores de otros, o más bien lo que vamos a hacer es reconocer cómo la literatura retoma esas prácticas y las pone en cuestión, las describe, las pone en contacto con otras. A mí me parece que el tema LGBTI no es una categoría literaria per se, o no me gusta pensarlo así. Yo no creo que existan tal cosa como, por ejemplo, libros gays y libros no gays. El problema más bien es cuando uno considera que por decir que un texto o que una novela o que un libro de poesía o de cuentos es LGBTI, lo está excluyendo del resto de la literatura, como si hubiera una literatura que es la literatura real, universal, y otra que es esa literatura LGBTI o la literatura femenina o la literatura de alguna minoría. Tenemos que mirar más como objetivamente es qué tan buena literatura es. Y yo creo que ahí la perspectiva de que algunos la analicen como LGBTI, la otra como literatura universal, es la misma. Yo creo que la literatura puede ser una herramienta para cualquier cosa, incluso para salir del closet. Siendo salir del closet como una experiencia tan profundamente personal y tan decisiva dentro de la vida de un autor, entiendo que un autor se sienta inspirado a escribir esa experiencia en un libro. Una cosa es si la literatura sirve para salir del closet para quien escribe la literatura, que pues yo creo que seguramente, digamos, una especie de catarsis, una forma de poder expresarse en un mundo de la ficción que siempre va a ser mucho más seguro que el mundo de la materialidad. Y lo otro es si es una forma de salir del closet para los lectores. Es como un buen instrumento de contexto para que muchachos y muchachas que tienen una perspectiva, digamos, un poquito confusa de sus relaciones, invoque la literatura y le pueda dar a la literatura algunas herramientas de trabajo. Pero la salida del closet es un asunto personal que solo se resolverá con otras mil cosas. Cuando uno descubre una novela gay, el autor generalmente es gay. No necesariamente, no es siempre el caso,
Yo no creo que ser homosexual sea un prerequisito para escribir historias sobre homosexualidad. Finalmente la literatura LGBTI pues tiene un problema como todas las literaturas que se intentan definir, y es que la hace LGBT, ¿no? Si es que sea escrita por una persona que pertenece a esa comunidad o si los personajes son de esa comunidad. Siento que la escritura es precisamente, en especial la ficción, es ese poder de habitar lugares a veces completamente opuestos a lo que uno realmente es. Hay relatos periodísticos sobre homosexuales que son de periodistas completamente heterosexuales. Eso no es norma ni debe serlo. Pero en la sociología sí muestra que hay como ese componente de determinación, ¿no? La literatura pues siempre va a servir como una forma de posibilidad de alcanzar lo que en la realidad no se puede, porque es un espacio de ficción, y en ese espacio de ficción pues todo puede ocurrir, incluso la reivindicación de los derechos. Es importante que en la literatura uno encuentre contenidos LGTBI, porque es importante, más allá de reivindicar derechos, yo creo que es importante hacer que las personas también se sientan identificadas de alguna forma. Y la literatura ayuda, ¿sabes qué? No tanto como haciendo que los jóvenes lean los libros, sino mirando que hay actos sobre literatura LGTBI en la feria. Mire, papá, ve que esto no es una moda ni es una desviación mía, sino que es un contexto cultural que está legitimado y que es legítimo y que está legalmente legitimado también por el Estado. El canon literario colombiano es tristemente mayoritariamente masculino y heterosexual. Entonces sí me parece muy importante que haya una inclusión de textos de escritores LGBTI, de temáticas LGBTI y de mujeres también, por ejemplo. La literatura le puede ofrecer a uno la posibilidad de realizar lo que el Estado, por ejemplo, no ha sido capaz de regular. Y en ese camino, pues obviamente va a ser una forma útil de encontrar un espacio de realización o de satisfacción que en la realidad no se encuentra. Yo creo que evitar los estereotipos en la literatura es imposible. No solamente en la literatura LGBTI, sino en cualquier producción o en cualquier representación. Porque inevitablemente quien hace la representación va a crear un tipo. Y ese tipo puede transformarse en una especie de singularidad, digamos, muy particular, o puede transformarse en un estereotipo. A veces los escritores le tienen mucho miedo al cliché. Y creo que es un cliché o es un estereotipo por algo. Entonces siento que no estoy diciendo que es una buena idea caer en ellos, pero creo que también a veces se cometen muchísimos errores por ir en completamente oposición a ellos. Definitivamente las sexualidades que uno más encuentra en la literatura son obviamente la heterosexual, y cuando se habla de relaciones homosexuales o LGTBI uno encuentra o una pareja de hombres o una pareja de mujeres, y sí, muy raramente, o yo realmente creo que nunca me encontraba con un personaje trans dentro de la literatura. Falta, pero es que todavía esta literatura es muy joven, esta literatura no tiene ni 40, 50 años, y yo creo que ahí el reto de los editores es buscar nuevos manuscritos, pero no con esa idea. La idea es buscar literatura buena. Siento que en la literatura pasa lo mismo que en la vida, ¿no? Y es que hay una evidente opresión o falta de presencia de esas otras expresiones del género. La razón por la que no se habla de eso en la literatura es porque tampoco hay lugar para la existencia en la vida material. Es decir, las mujeres trans o los hombres trans, los bisexuales, los intersexuales, prácticamente no existen. No existen en ningún lugar, existen en esas siglas. Pero no los encontramos en la calle, no los vemos, o muy poco. Y lo que pasa en la literatura es más bien un reflejo de eso. Nos acercamos a las páginas finales de este capítulo sobre el mundo de los libros en Colombia, así que después de comerciales les tenemos un final inesperado. ¿Es verdad que los libros no son negocio?
Uno de los libros más vendidos en el país lo publicó una editorial independiente colombiana. Basados en esta hazaña, les preguntamos a estos Quijotes cuál es su mayor reto. Se estaba como proclamando un apocalipsis de la industria editorial y se estaba diciendo que no se iban a volver a publicar libros impresos. Somos una editorial independiente que no tiene nada que ver con ningún grupo económico ni político ni de ningún tipo, porque somos pues una empresa pequeña que se dedica a editar básicamente lo que quiere. Laguna Libros siempre la hemos concebido como un laboratorio editorial, entonces hemos pasado como por líneas muy diferentes. Comenzamos publicando libros de arte, pero desde hace unos 7 años estamos publicando narrativa y ha sido como la línea en la que más nos hemos fortalecido. Una librería pequeña como Casa Tomada, nosotros le apostamos precisamente a hacer visible los contenidos que publican las editoriales independientes colombianas. ¿Y por qué? Pues porque ellos le están apostando a un tipo de contenidos diferentes. Las grandes editoriales le apuestan a unos contenidos más comerciales, donde hay unas lecturas un poco menos exigentes. En cambio, las independientes están tratando de buscar contenidos innovadores, formas de escritura diferentes. Muchas de ellas están tratando de publicar también autores latinoamericanos, no solamente colombianos, que no circulan en las otras editoriales. Nos encantan todos los libros que publicamos, pero pues nos hemos dado cuenta que son libros exigentes, que son libros, sí, como de un nivel literario pues muy alto. Uno se puede dar, digamos, el lujo de apostarle a ciertos proyectos que para otros pueden ser inviables. El libro digital fue como apareció como el gran monstruo que se iba a comer a todo el mundo, que iba a acabar con la industria editorial del libro impreso, que iba a fomentar la lectura, que iba a hacer que todo el mundo leyera porque era más democrático. Sí afectó a otras industrias, digamos, la industria de las enciclopedias, ha cambiado mucho también, ¿no? los diarios. Hay como muchas cosas, las publicaciones académicas han tenido como toda una reestructuración. Lo importante no es en qué dispositivo la gente lee, porque el libro es un dispositivo, también es un dispositivo tecnológico, pero está en papel. Las librerías independientes como Casa Tomada, el libro digital no es una amenaza. Hay veces es una salida porque le podemos decir al cliente, mira, no está en papel, búscalo en digital. Las ventas del libro digital representan para Rey Naranjo un 0.9%. No se vende nunca en comparación ni en número de ejemplares al ritmo que se mueven los libros impresos. Todas las plataformas también se siguen desarrollando y eventualmente a mí me parecen muy interesantes las plataformas de lectura por suscripción, como lectura por streaming. Y creo que en la medida en que la sigan desarrollando puede haber algo bien interesante. Creemos que estamos trabajando en proyectos que pueden ser bastante ganadores, que pueden ser bastante comerciales y que a la gente les interesa, que hacen falta en el mercado. Es un hecho que la gente lee en digital y pues lee en redes sociales, lee en medios digitales. Eso digamos que nosotros tratamos de aprovecharlo para dirigir a los lectores hacia nuestros libros. La apuesta debe ser más librerías para que haya más compradores, por ende, más lectores. Que pierde plata a 2 manos, que está más quebrada que un bulto de canela, que no tiene ni para el papel higiénico. Ojo a esta infografía sobre las supuestas pérdidas de la industria editorial. El número de libros vendidos en Colombia cayó ligeramente, pasó de 34,6 a 33,9 millones de ejemplares en 2 años. En el mercado internacional, la caída fue del 24,4%. En total, en el año 2016, la industria editorial vendió 696.430 millones de pesos. El empleo generado por las empresas editoriales creció el 1,2%, el empleo permanente creció el 5,2%, mientras que el empleo temporal se redujo en 14,3%. El registro de los títulos reportados por todos los agentes editores tuvo un crecimiento del 1,2%. La participación del registro en formato digital aumentó un 24,3%. En Bogotá se concentra el 72% del total del registro editorial en el país.
Algunos libros han sido llevados al cine y el resultado ha sido más desastroso que las palomitas con sabor a pollo. Pero, ¿qué pasa con las adaptaciones literarias en radio y televisión? Atención Colombia, noticia de última hora. Interrumpimos este programa para una información especial sobre radioteatro. Cuando hace una adaptación, se lee la obra, se hace una idea general de ella y luego, según la cantidad de capítulos a realizar, divide esa obra en partes iguales en lo posible. Pero indiscutiblemente hay mucho trabajo, mucho conocimiento del aspecto literario del adaptador, lo mismo que el director y lo mismo que el escritor mismo. ¿Por qué no esclarecieron rápidamente algo tan grave como el asesinato de un rey? ¡Quisimos! Pero la Esfinge, con sus enrevesados cantos, nos obligaba a resolver nuestras desgracias inmediatas. Yo nunca fui escritor, luego no podría decir cuál fue, pero sí vi el resultado y era muy bueno porque ellos se concentraban en el libro original o en la historia original y la iban adaptando al medio. Si era para radio, había que hacerla de tal manera que se entendiera dónde estaban. Había no solamente novelas en sí como género, sino que había también adaptaciones de obras que no tenían nada de novelesco y que más bien informaban acerca de, ¿qué le digo yo?, lugares, personajes, y que dramatizado es mucho más agradable, mucho más suave y entra más fácilmente al conocimiento. A las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho, Un diabólico, sagrado amor. Puede ser bastante diferente en cuanto a la técnica, pero no en cuanto a la historia. Se tiene que respetar la historia. Se pueden adaptar diálogos y escenas, comprimirlas o extenderlas, pero no se puede cambiar la historia. La historia es sagrada, porque si no, estás pecando contra el libro. Lo estás haciendo a tu absoluta albedrío. Hay que respetar la esencia de eso. La adaptación a la radio del género novela perdió elegancia y esa emoción de novedad. Y resulta que se ha perdido una cosa muy importante, y es la imaginación. La gente con la televisión ya vio la imagen y se olvidó del oído. Yo pienso que fue por negocio. Ya el negocio no era rentable para hacer solamente radio. El derecho de nacer. La María fue adaptación de Gabriel García Márquez para RCN, pero se ve que él se metió dentro del libro La María y captó el espíritu físico y anímico de la historia, que es el ambiente, los personajes, la idea del libro, la filosofía del libro y todo. Y se pudo obtener mucho de la novela, no todo porque es imposible, pero fue una adaptación muy, muy bien hecha. Ahí hice el padre de la María. La imagen, los actores, representada en los actores y representada en otros aspectos físicos. Eso es lo bonito de la adaptación, que se puede dar visualmente lo que cada lector soñó cuando leyó el libro. Una escena de María, adaptación de Gabriel García Márquez. Cuando llegué a este país siendo casi un niño,
Venía también con la fiebre de la independencia. Bolívar, durante su exilio, dejó en Jamaica una semilla de libertad que alimentó nuestra infancia. Pero no tuvimos más que desembarcar para darnos cuenta de que el sueño de Bolívar no había sido más que eso, un sueño. Esto es todo por hoy. No olviden ver Fractal los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche. Y si no pueden, en canal13.com.co encuentran todos los episodios completos. En redes sociales somos Canal 13Co, pero antes de irnos, los dejamos con un avance de la cinta colombiana Sal, de William Vega. Quien dice una mentira dice dos. Y dice 100. Se inventa 1000. Dice 1.000.000. El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti. Me engaña a mí. Me engaña a mí. ¿Vos de dónde venías? Porque ese es el camino de los bandidos. Esta es la cura de todos los males. Sal pura, el tesoro con el que construí mi reino.